Les hemos preparado un vídeo con esos resultados electorales. Vamos a empezar porque esto hay que ir por partes. Y creo que merece la pena que empecemos con el terremoto que supone ese Parlamento Europeo, esa fragmentación, ese auge de la extrema derecha, ese auge de la extrema izquierda y de los partidos directamente anti-Europa, que tienen escaño desde ayer ya en ese nuevo Parlamento Europeo de las elecciones 2014. Véanlo. Un terremoto recorrió ayer la Unión Europea, en donde los extremismos antieuropeos avanzan y lo hacen con fuerza. En la mayoría de Europa se escoran hacia la derecha extrema, en España hacia la izquierda más radical. Un seísmo de muchos grados que ha marcado una jornada de elecciones en la que el Partido Popular ha vencido, pese a registrar una fuerte caída en muchos de los países. Con una participación del 43,1%, una décima más que en 2009, el Partido Popular Europeo es el grupo con mayor representación, 212 eurodiputados, pero a su vez es el que mayor castigo recibe al perder 61 representantes. Los socialistas también pierden, en concreto 11 asientos hasta los 185, y los liberales se consolidan como la tercera opción. El nuevo arco parlamentario muestra también una ligera caída de los verdes y el aumento de 10 asientos para Izquierda Unitaria. Por países, la mayor sorpresa se ha vivido en Francia, donde la extrema derecha de Marine Le Pen se ha convertido por primera vez en el partido más votado del país, con un 25%. En Grecia, la coalición de la izquierda radical ha sacado una ventaja de más de 3 puntos porcentuales a los conservadores del primer ministro Andoni Samaras. En Portugal, el Partido Socialista ha derrotado a la derecha lusa y los comunistas han conseguido ascender a la tercera fuerza política. En Italia, pese a la victoria del Partido Democrático del primer ministro, los euroescépticos de izquierdas del movimiento 5 Estrellas quedan en segunda posición con el 26,5% de los votos. En España, el bipartidismo del PP y del PSOE suma 30 eurodiputados. Ha logrado el 49,7% de los votos, lo que supone el peor porcentaje de la historia de la democracia. A pesar del castigo, el PP, con su victoria en nuestro país, se ha consolidado junto al partido de Angela Merkel y Matteo Renzi como los únicos grupos gobernantes que siguen convenciendo con su discurso y sus propuestas. Ahí lo tienen ustedes, 1 de cada 4 franceses elegía el partido de la extrema derecha de Marine Le Pen. ¿Espeluznante, sí o no? Y luego el resultado de los escaños, que ya lo acaban de ver con detalle. ¿Qué os parece, Esther? A mí me parece terrible, vamos, y además no es la primera vez que ocurren este tipo de tendencias, digo tendencias porque ahora es la opción de Marine Le Pen, hija de Jean-Marie Le Pen, fundador de este partido xenófobo, etcétera, etcétera, ya dio un sobresalto importante, si os acordáis, que se colocó en segunda vuelta, porque fue el segundo más votado, precisamente porque la izquierda empezó a votar partidos minoritarios, etcétera, etcétera, y Lionel Jospin se quedó fuera. Bueno, parece que en Francia sigue, yo creo que la política del Partido Socialista francés, que ha sacado prácticamente la mitad de los votos que Marine Le Pen, que es muy duro, ha sido completamente errónea. Han estado atacando los recortes, en otros países han hecho lo mismo. El señor Hollande cree que la solución es poner a un señor que dentro de su partido es el que se supone que está más a la derecha, y entonces lo que les ha pasado, pues es lo que les ha pasado, el gran descontento. Ahora, a ver cómo gestionan esto. Ayer tenía una reunión, un gabinete de crisis Hollande, y espero que saquen conclusiones acertadas, pero a mí me preocupa mucho que en Francia ocurra esto, que en el Reino Unido ascienda también los euroescépticos, que en Dinamarca, que es buena parte de Europa donde van floreciendo movimientos muy preocupantes para lo que es la construcción europea. Racistas, xenófobos, antieuropeos. Esto supera por completo la llegada de Valls como primer ministro a Francia. Esto estaba cantado desde antes. Es decir, a Francia no le ha quedado otra que meter a un primer ministro que metiese en cintura aquello, básicamente porque hasta George Soros estaba diciendo: señores, en estos momentos el principal problema de hundimiento posible para Europa se llama Francia. Y han tenido que hacer medidas sí o sí porque no quedaba otra. Esto supera esa historia. Vamos a ver, estamos ante unas
sensación, en Europa, lo estamos comentando antes, en Europa esto se llama extrema derecha, en España se llama extrema izquierda. Tienen prácticamente el mismo peso, es un 25, un 26, un 27%, te oscilan en unos países en otros. Es el descontento con unos partidos que no están conectando con la población, que no se atreven a mantener las ideas, a defender lo que están haciendo. Los recortes son necesarios porque no puedes vivir por encima de tus posibilidades. Fin, pero esto hay que salir, hay que decirlo, hay que explicarlo. En Alemania, en Italia, en España, en Alemania Francia, han salido en todas neonazis, partes. Neonazis en Alemania, que es para echarse a temblar. La otra cara de la moneda de lo que está planteando Carlos, a mi modo de ver, es el fracaso del centro político en Europa, que yo creo que a mí es lo que más me preocupa, realmente lo digo en serio. El otro día estaba aquí González Pons y le pregunté qué van a ofrecerles ustedes al centro político. No dijo seguridad y estabilidad. Bueno, pues el centro político europeo le ha dicho no a los partidos populares. Hoy el Partido Popular Europeo tiene 64 escaños menos de los que consiguió en el año 2009. A mí eso me parece gravísimo. Me parece gravísimo, por ejemplo, que el centro derecha francés, pudiendo obtener el 31% de los votos, del apoyo electoral, esté en estos momentos por detrás, fragmentado como está, y esta mañana se estaban ya tirando otra vez los platos a la cabeza, entre los más republicanos y los menos republicanos dentro del centro derecha. ¿Qué pasa en el Partido Popular Español? ¿Qué pasa en los partidos democristianos europeos? A lo mejor, Teresa, a mí sí me tranquiliza, y lo tengo que decir de verdad, que si vemos el arco parlamentario en el Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo y los socialdemócratas sí sobrepasan esa mitad que en España no llegan. Es verdad, y que Isabel, ahí se pueden poner de acuerdo, están abocados a una gran coalición, porque la alternativa de que hubieran sido mayoría los minoritarios era para echarse a temblar en cuanto al futuro de Europa. La Alianza Progresista ha perdido 9 escaños y el Partido Popular Europeo 64. 73 escaños. Los europeístas, los defensores del Estado democrático y de derecho. Así de claro, ¿eh? Sí, sí, sin duda. Uno de cada 4 franceses no se han vuelto locos una mañana cuando se han levantado. Es decir, es un fenómeno que hay que estudiar. Es un partido de extrema derecha. Vale, yo no le votaría, a mí no me gusta, vale. Pero dicho esto, los franceses no se han vuelto locos. Los franceses han llegado a estas circunstancias porque los partidos tradicionales, ni de la derecha ni de la izquierda, les están ofreciendo alternativas a los problemas que ellos tienen. Por ejemplo, el de la inmigración. Es verdad que para muchos franceses la inmigración se está convirtiendo en un problema y no tenemos por qué llamarles xenófobos a todos ellos. Es que hay ciudades donde la inmigración es un problema y hay muchos franceses que quieren que algún gobierno se lo solucione, y cuando la actitud de los partidos es llamar xenófobo racista a todo el que dice que en su pueblo hay unas circunstancias en las cuales no está de acuerdo, lo que está haciendo es fomentar que a la hora de votar vayan a votar. Si los partidos extremistas, del alcalde de ¿te pareció xenófobo? Si los partidos extremistas, pues entonces, si los partidos extremistas, como en España Podemos o en Francia los de Le Pen, están proliferando, es porque los grandes partidos no están haciendo caso de la que la gente quiere, no se ponen delante de la manifestación, van a su aire, tienen problemas de corrupción que no arreglan, tienen problemas de representación que no arreglan. La gente quiere no tiene que ver otra cosa, y todo eso, decía Federico, y estoy de acuerdo contigo, en que no lo hemos sabido quizá predecir, nos hemos fiado de las encuestas que tanto se equivocan en este país, hacer su análisis, y no nos hemos dado cuenta que cuando el CIS o cuando cualquier encuesta le pregunta a la gente cuál es el mayor problema de España, la gente contesta primero el paro, luego la economía y tercero los partidos políticos. Esos partidos políticos a los cuales se han castigado ayer. Eso es evidente, Curry. Yo creo que nos hemos... Lo más grave de todo esto, efectivamente, es que no hemos sabido ver hasta qué punto llegaba el descontento de la ciudadanía, no solo en España, sino en el resto de Europa. Pero lo grave de esto es que la única garantía de que podamos seguir teniendo o seguir conservando todo eso que hemos ganado hasta ahora de democracia, de democracia y de libertad, son esos partidos mayoritarios a los que los ciudadanos les han dado este castigo. Voy a dar un dato y ya hay hora de la salida de Rubalcaba. Sí. A las 2 de la tarde la van a ver ustedes aquí en directo. Vamos a ver en directo qué es lo que tiene que decir Rubalcaba, que se especula de todo con su posible cese, dimisión, en fin, lo vamos a ver en directo. Así que no se preocupen, que aquí estaremos directamente con la noticia. Que todos estos partidos pequeños, que es verdad que no han conseguido superar ese 50% en el conjunto de Europa, pero que han sacado un porcentaje muy elevado de votos en Europa, lo que quieren es el final de Europa, lo que quieren es el final de la Unión Europea tal y como la conocemos, lo que quieren es el final del sistema que conocemos hasta ahora. Y no olvidemos que lo que quieren es romper con lo que hay.
es destrozarlo, es destruirlo. Eso es lo que están Sí, bueno, proponiendo. yo por contestar a la pregunta que hacías respecto a lo que ha pasado en Francia, sí que me parece preocupante, pero probablemente era una respuesta cantada el triunfo del Frente Nacional, sobre todo teniendo en cuenta que se salía de un gobierno de Sarkozy, que tenemos un actual gobierno de Hollande y que no existe un partido comunista o un partido de izquierda que pueda estar situado a la izquierda del Partido Socialista francés. Por tanto, el Frente Nacional, que es un partido no solo xenófobo, sino también pues es un partido en cierta forma eurófobo, es un partido antieuropeísta, pero también es un partido que está cansado del bipartidismo de la sociedad francesa, que no ha sido capaz de satisfacer pues las demandas de la ciudadanía. Probablemente estaba cantado, y esto sí que es preocupante. En Francia, en España no ha pasado. Sí, En Francia y en otros países. No, Que sí, yo estoy hablando ahora de la extrema derecha. Podemos a mí no me parece un partido de izquierda radical. Dice lo mismo que a mí no me lo parece. Es chavista. A mí me parece... Vamos, no me dirás. No, pero chavista porque es chavista Podemos. Porque dicen que son chavistas. Pero no, pero vamos a ver, chavistas no son chavistas, pero Les vamos a ver. financia Venezuela. Oye, y dicen que le gusta Chávez y me preguntan que por qué es chavista. En este país... Huele a queso, sabe a queso y parece queso. Es que no es así, Carlos. En este país... Bueno, no me equivoco. En este país... Te equivocas, pero vamos. Puedo hablar. En este país, muchos constitucionalistas y muchos politólogos, incluida yo entre los primeros, hemos trabajado en el caso venezolano para elaborar la Constitución francesa como asesores en equipos de investigación, y para el gobierno cubano también en temas de investigación. Y somos chavistas y somos eso. Yo lo he hecho. Hemos estado en proyectos de investigación como está Pablo Iglesias. Pero eso no quiere decir que sea chavista. Yo pido que hagamos los debates en su momento, y entonces no me hagáis ahora el debate de Podemos, porque lo que estamos... Por eso La culpa la tiene María Antonia. Has sido tú que has dicho, igual que Podemos. Y he dicho que no, que a mí no me parece lo mismo. Yo no he sacado el tema. Yo me he ceñido a la pregunta de la conductora de este debate. Hombre, yo has dicho que en España no pasaba. Yo lo que creo que los partidos... Es que tú has mencionado a Podemos, yo no lo he mencionado. Lo que os pregunto es que los partidos en realidad antisistema y los partidos antieuropeos y los partidos extremistas, el auge en España, hemos visto Podemos, del que vamos a hablar después, pero el auge que han tenido en el Parlamento Europeo es verdaderamente preocupante, aunque no tenga nada que ver, porque no tiene nada que ver el partido británico por la independencia, UKIP, no tenga nada que ver con el partido de Marine Le Pen, pero sí que tienen en común algo: su antieuropeísmo, anti-Unión Europea, anti-instituciones y antiproyecto en común. Y esto en el fondo es un disolvente contra algo que está generando estabilidad, la más larga en Europa después de tantas guerras, que es la Unión Europea. Se pongan como se pongan, Esther. Sin duda. A mí me preocupa la aparición de todos estos y, por supuesto, el auge del partido de Marine Le Pen, que no está jugando la carta de ir contra la Unión Europea. Ella ha pedido, lo primero que ha pedido es la disolución ya de la Asamblea Nacional, y lo que sí está jugando mucho, algo que en sus tiempos caló en el sur, en las poblaciones más deprimidas, en Marsella, etcétera, que era pues el venderle a los ciudadanos que esto se arregla si echamos a patadas a los inmigrantes. Esto sí, pero nada más. Y no tiene tanto parecido con los otros, pero puestos en un modelo de convivencia sí que va contra la Unión Europea. Bueno,